El acta de la sesión 57 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 58 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas. Esperando que hayan regresado descansado de este merecido receso parlamentario. Vamos a dar cuenta de una larga cuenta, que consiste en lo siguiente. Señora presidenta, se han recibido los siguientes documentos por esta comisión. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, el cual retira y hace presente la urgencia simple para el proyecto de ley que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. También se redució un oficio, también de Su Excelencia el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia simple para el proyecto que está actualmente en tabla. Tendríamos dos proyectos con urgencia simple. También se recibió un oficio de la excelentísima Corte Suprema, quien remite su opinión respecto del proyecto, iniciado moción parlamentaria, que modifica la ley 20.422 para sancionar a usuarios del transporte público de pasajeros por no ceder asientos reservados para personas con discapacidad. También se recibió un oficio del secretario general de la Cámara, quien comunica a la Comisión que la Sala no accedió a la petición en nota de remitir un proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito para restringir el otorgamiento o renovación de licencias de conducir en razón de enfermedad grave o vejez, radicado actualmente en la Comisión de Obras Públicas. También se recibió un oficio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien al tenor de lo solicitado por la Comisión en orden a suspender la aplicación del decreto 36 de 2023, que modifica a su vez el decreto número 64 de 2018 del mismo Ministerio de Trabajo, hasta que se resuelvan las inquietudes formuladas por esa empresa. Estamos referidos, Presidenta, al cambio del 1% al 2% de cupo, y están dando respuesta definitivamente al oficio de esta comisión, el 132. Si gusta, les adjunto después yo el texto de la respuesta. Ya. También se recibió un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien informa sobre el estado de avance, plan de recuperación y de reconstrucción, dando con ello respuesta también a un oficio de esta comisión. Se recibió una nota de la diputada Giovanna Ahumada, que presenta indicaciones al proyecto de ley sobre envejecimiento positivo. También se recibe una nota de la Fundación Ronda, quien desea manifestar su respaldo y compromiso en el proceso de discusión que se está llevando a cabo, sobre la reforma de la Ley 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de validez. Al mismo tiempo agradecen a esta comisión y a cada uno de sus integrantes por haber relevado con fuerza esta temática que ya está en la fase final previa a su promulgación. Se recibió un oficio también, Presidenta, del director del INE, quien informa respecto a los motivos por los cuales se ha decidido excluir del cuestionario correspondiente al censo 2024 preguntas relacionadas a personas con discapacidad, personas con trastorno del espectro autista y personas cuidadoras, incorporando solo referencias generales sobre tales grupos de la población. Con ello también se da respuesta a un oficio de esta comisión. Han habido harta respuesta en realidad, Presidente. Una nota de la Biblioteca del Congreso Nacional que remite informe solicitado por esta comisión en materia de reglas especiales para la renovación del documento de identidad de las personas mayores en la legislación comparada. También con ello se da respuesta a un oficio de esta comisión. Una nota del director del Registro Civil de Identificación que comunica a esta comisión que el pasado 29 de enero se llevó a cabo un encuentro con la diputada Claudia Mix y su equipo para intercambiar opiniones y apreciaciones respecto del proyecto de ley que establece reglas especiales de renovación de cédula de identidad respecto a personas mayores. En la ocasión se acordó conformar un equipo de trabajo con los asesores legislativos de los diputados y de las diputadas de esta comisión y de la diputada Mix, a fin de consensuar un texto que materialice las ideas matrices de la iniciativa. Y finalmente, Presidenta, se recibió un informe remitido por la Contraloría General de la República que contiene los resultados de la auditoría para verificar en el Servicio Nacional de Discapacidad y en el Servicio Civil que los municipios y los organismos centralizados del Estado respectivamente hayan dado cumplimiento a la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social respecto de la obligación de que a lo menos el 1% de su dotación anual corresponda a personas con discapacidad. Esa es toda.
Muchas gracias, secretario. Cedo la palabra con respecto a la cuenta. ¿Algún diputado que tenga alguna apreciación? Diputado. Gracias, Presidenta. Sí, es sobre el punto que aparece del proyecto del registro civil, para que pudiéramos revisarlo los miembros de la comisión y ver la posibilidad de seguir legislando sobre ese tema. ¿Se acuerda que había quedado pendiente? Entonces, como ya existió una conversación, para que lo puedan revisar y quizás la próxima semana tomemos acuerdo de cómo seguir legislando sobre ese punto en específico. Gracias, diputada. Sí, y tengo entendido que se le dio urgencia simple también, así que hay que tramitarlo. En ese sentido, podría remitir, secretario, la información de los oficios que llegaron o sea, todos en realidad, a los miembros de la comisión. Gracias. ¿Alguna otra palabra? ¿No? ¿Asuntos varios? ¿Un poco? Muy bien. Diputado. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al resto de los miembros de la comisión, al equipo asesor y a los invitados que tenemos hoy día. Presidenta, solamente el día 23 de enero se constituye la comisión mixta, o sea, se nos notificó de la comisión mixta que va a tratar el proyecto de ley de inclusión con el Senado. Pero del 23 de enero a la fecha no hemos tenido noticias, no se nos ha convocado, no ha pasado nada con eso. Por tanto, quizás podríamos tomar como acuerdo de comisión oficial al presidente del Senado para efectos de que esto empiece a avanzar más rápidamente. Es un proyecto de ley bien importante que quedó pendiente y que sería bueno poder sacar las diferencias que tenemos con el Senado y poder tener un proyecto más ya terminado prontamente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Entonces tomo acuerdo para... ¿Es un oficio o una nota? Sí, un oficio, pero con formato de nota. Ya, perfecto, un formato de nota al Senado como para seguir avanzando en el tema. Tomamos el acuerdo entonces. ¿Alguna otra palabra? Sí, gracias, Presidenta. Tengo la solicitud para la directora del servicio del Senama, específicamente respecto de la situación de las personas mayores en los incendios. Yo tuve la oportunidad de realizar una visita en terreno con la directora en Viña del Mar y creo que el Senama está desarrollando un trabajo bien importante ahí y me gustaría que esta comisión pudiese estar informada. Entonces, si lo puede hacer mediante oficio o quizás en esta misma sesión o en la próxima, dependiendo de los tiempos, nos pudiera exponer sobre ese asunto, de manera que aquí también estemos informados específicamente de la situación de las personas mayores a raíz de los incendios, tanto en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que como sabemos es una situación bien terrible, muy compleja que se vivió en la región, pero que además tiene un calibre nacional por la envergadura que tuvo. Entonces, sé que se estuvo entregando un kit de emergencia a las personas mayores específico, pude acompañar también a la directora en esa entrega, entonces sería bien bueno que nosotros podamos tener conocimiento también respecto de otras catástrofes que pudiesen ocurrir y en las cuales el Senama tiene también una labor que cumplir. Así que le solicito que se pueda rendir cuenta de aquello. Muchas gracias, diputada. Bueno, saludar a la directora del Senama que la tenemos acá presente, saludar también a todos nuestros invitados presentes. No sé, directora, si nos informa por oficio o quiere dar un poco de cuenta un rato más cuando tenga la palabra. ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, entonces pasamos, no hay más palabras en varios? Ok. Ah, Gracias. Bueno, saludarlo a todos, directora Claudia, Asmat, los invitados, invitadas. Bueno, primero agradecer, a lo mejor estaba hablando de eso, yo estaba en otro tema, la gestión muy rápida respecto a una persona en particular, adulta mayor del distrito, eh, tema incendio, y la verdad es que se agradece cuando la respuesta es rápida, sin tener que dar mayores explicaciones. Creo que las situaciones de las personas adultas mayores, personas con discapacidad en general, siempre son urgentes y también, obviamente, de los niños, niñas, en fin, hay situaciones de especial vulnerabilidad. Así que yo agradezco mucho el que haya llamado, el que haya gestionado, también con la directora regional. Fue muy rápido y el momento, además de ir a entregar, fue tremendamente conmovedor.
fue muy conmovedor, fue bien desgarrador sin exagerar en la expresión. ¿Y por qué lo digo y se agradece? Porque si bien uno piensa, y yo soy una convencida que es nuestra obligación como autoridad estar en los lugares, y que la gente no nos tiene que dar las gracias, porque es nuestra obligación, creo que es importante hacerlo, sobre todo porque uno ve fortalezas o en espacios donde de repente no hay respuesta rápida, en otras situaciones en que no se me respondió de manera rápida y también eran situaciones de mucha urgencia. Eso por un lado. Y lo otro es punto número 2, Presidenta, volver a reiterar el tema, porque me lo volvieron a recordar, de las tarjetas de las personas con discapacidad, que son en blanco y negro, de los autos, que nosotros cuando hicimos el evento, la actividad, ¿se acuerda? Lo planteó uno de la persona que yo había de homenajeado, César, en el sentido de que se falsifican mucho porque es muy fácil falsificarla. Entonces, cualquier persona le saca una fotocopia contada esa vez y las ponen en sus autos y ocupan espacios para personas con discapacidad. Entonces, me gustaría si podemos insistir en eso para que se cambie el formato, no sé a quién habría que como llamar para fiscalizarlo, para revisarlo, como son temas que implica recursos, me gustaría volver a poner el acento porque se vulnera mucho cuando necesitan esos espacios y están ocupados por personas que no los necesitan. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Directora, ¿esto depende de Senama o...? Sí, por su intermedio, señora Presidenta, saludar también a todos los honorables diputadas y diputados y también acá a los directores de CONAPRAM. Senavis, pero ya lo noté y voy a mandarle inmediatamente al director de Senavis para que pueda responder a la brevedad posible. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces pasamos ya al tema de la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: recibir a representantes de CONAPRAM para que ilustren a la Comisión sobre la realidad que actualmente se vive en dicha entidad, como asimismo el impacto en su presupuesto anual ante la rebaja de recursos por parte del gobierno, eventuales cierres de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, ELIAM, y la derivación y reubicación de personas mayores de escasos recursos más vulnerables del país, que son el objeto de atención de dicha corporación. Para ello asisten por CONAPRAM el presidente del directorio, don Patricio Díaz Johnson, muy bienvenido, el director ejecutivo, don Sergio Parra Bustamante, ahí está, bienvenido también, si quieres ubicarse por acá, el director Gerardo Petersen Guerra, muy buenas tardes, y tesorero Albrecht Hafelin Manrique, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Bueno, y por la contraparte tenemos también, como ya dijimos, a la directora de Senama, la señora Claudia Asmat. Entonces damos la palabra para que puedan comenzar su presentación. Gracias, señora Presidenta. Señores diputados, señoras diputadas, primero que nada quiero introducir el tema de qué es lo que es CONAPRAM, ¿no es cierto? CONAPRAM es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene más de 49 años al servicio público de los adultos mayores más desprotegidos de nuestra sociedad. Hasta el 31 de diciembre del año recién pasado, contábamos con 2 establecimientos de larga estadía, donde dábamos acogida a 323 personas mayores, en estado de vulnerabilidad y dependencia severa, mayoritariamente derivados del Estado, ¿no es cierto?, a través del Senama. Es así como en los últimos 4 años solo se han ingresado a nuestro CELEAM personas mayores derivadas de ese servicio público. Históricamente para ello el Estado, a través de una partida específica en la ley de presupuesto, transfirió recursos equivalentes a 380.000 pesos mensuales por cada uno de los residentes. Con estos recursos, más los aportes que hacía cada adulto mayor, más la generación de ingresos propios de CONAPRAM, dábamos y otorgábamos cuidado, atención y protección a este segmento de la población más vulnerable de nuestra sociedad. Durante muchos años derivaron a nuestro cuidado personas mayores conforme a sucesivos convenios que se han ido firmando, que otorgaban los recursos necesarios, que si bien eran deficitarios, ¿no es cierto?, nos permitieron hasta el año 2023 darle atención y cuidados dignos a estas personas.
Bueno, pero como es de conocimiento de esta comisión, en noviembre del recién pasado fuimos informados de una rebaja de un 69% en la asignación de recursos a través de la ley de presupuesto, bajando de los 380.000 a 124.500 mensuales por adulto mayor, lo que no nos permite mantener a los residentes que fueron derivados del Estado, encontrándonos en este momento buscando, con acompañamiento del Senama, un lugar de acogida para ellos, en un proceso contra el tiempo y de cierre de establecimiento. Para entrar en detalle, señora Presidenta, solicito que nuestro director, Able Haflin, exponga la situación financiera y la situación que en este momento vive CONAPRAM. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad para poder en el fondo exponer la situación que hoy día nos aqueja, básicamente por el tema de la rebaja presupuestaria, que fue absolutamente intempestiva. Nosotros en octubre del año pasado, en una reunión, digamos, viendo lo que se iba a proponer en el presupuesto, ahí nos enteramos de la baja presupuestaria que teníamos desde alrededor de 1.900 millones de pesos hasta 600 millones de pesos, 590 millones de pesos. La situación es, para nadie, digamos, es desconocido que bajar en un 70% los ingresos, cuando gran parte del ingreso para la operación provenía del Estado, como si se había visto desde muchos años atrás. De esto, los convenios se vienen firmando hace muchísimos años. Esta es una organización que tiene 50 años. Siempre vivió recibiendo dinero y administrándolo justamente y exclusivamente dedicado en ese segmento. No existía ninguna otra fuente y ninguna otra forma de derivar o hacer otras prestaciones. Exclusivamente el tema de todo lo que tenía que ver con adultos mayores. De hecho, mucho antes habían comedores, habían centros abiertos que fueron traspasados en el tiempo a las municipalidades y a distintos organismos que lo podían hacer mejor que nosotros. Y como dijo el presidente del directorio, nosotros teníamos 12 hogares, 12 centros, 12 LEAM de larga estadía, que tenían un perfil bien particular y que en el fondo siempre lo hicimos con los recursos que buenamente nos podíamos conseguir porque siempre fueron escasos. O sea, no es secreto para nadie que 388 mil pesos nunca van a ser suficientes, sabiendo que hay personas, no sé, privadas de libertad, que el presupuesto son 900 mil pesos, o en definitiva el tipo de adulto mayor que nosotros atendemos y que es derivado por el convenio son adultos en estado severo y moderado. O sea, básicamente son personas que requieren atención 24/7. No son personas que van a dormir y después se vuelven a hacer sus actividades. Por lo tanto, es una atención que es preponderantemente dedicada y con personas. ¿Okay? Voy a tratar de ser lo más rápido y sucintamente posible y además sobre eso vamos a revisar cuál es la situación que viene hacia adelante. En particular, CONAPRAM es una organización que cumple 50 años este año. La misión es contribuir a la calidad de vida de los adultos mayores de escasos recursos en condiciones de vulnerabilidad social. Teníamos en diciembre 12 LEAM desde Taltal hasta Puerto Natales. O sea, no había un nivel de concentración exclusivamente en la región metropolitana. En ese momento atendíamos a 335 adultos mayores, de los cuales 196 eran mujeres y 139 hombres. De los 341 colaboradores que tenemos, 324 son mujeres y solo 17 hombres. De ahí además, solo 20 o 23 para ser más exactos pertenecen a la administración. Cuando la administración incluso incluye hasta el portero, porque es necesario en algunos hogares tener un portero. Y ese número total incluye que en algún momento no se entregó su información, por lo tanto que una visión un poquito errónea. Hay 49 personas que están con licencia, ¿okay? Y que es permanente tener en ese segmento personas con licencia, por el cansancio, porque de hecho no asisten, hay personas que tienen temas de salud que son de largo plazo de todas maneras, que están igual dentro de la organización. Para entender el contexto en que estamos, básicamente la obligación del Estado es cuidar de los adultos mayores. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, y en particular el segmento de los adultos mayores. Por lo tanto, es obligación del Estado entregar las políticas y no es un tema voluntario. Tanto así que estamos todos obligados, los que estamos acá, a poder entregar eso. Y de hecho dice que el derecho a la vida y la dignidad en la vejez es algo que nos comprometimos
dentro del decreto 162, por lo tanto, esto también tiene una vuelta. El no hacerlo tiene un costo que puede ser muy significativo si las personas se organizan y dicen, ¿sabe qué? Nos están vulnerando porque a mí me pasan 124.500 pesos y a otro adulto mayor en las mismas condiciones le pasan 830 o 750, y lo único que cambia en esa persona es si está en un hogar de CONAPRAN o está en un hogar del SENAMA. Básicamente ahí hay una discriminación. Por lo tanto, ahí hay un punto que yo creo que vamos en algún momento a tener que conversar, porque no es voluntario, no es algo que nosotros hayamos elegido, y en el fondo existe la obligación de las instituciones del Estado y particularmente del gobierno de turno de entregar los recursos. No es un tema arbitrario, y eso está ahí en el tiempo, puede ser exigible. ¿Ok? Particularmente, esta es la distribución que tiene, y es una forma de mirarlo. Todos los hogares, los 20 que están con celeste, son hogares, o LEAM, para ser más preciso con el nombre, que son administrados o entregados en administración por el SENAMA. O sea, los adultos mayores que están ahí fueron derivados y entregados por el SENAMA para hacer y para entregarle esa atención. Los que están con naranjo y los que están con verde, básicamente son los hogares que nosotros hemos administrado y que son de nosotros, más que solo administración. ¿Ok? Hay 2 o 3 casos donde las propiedades no son de nosotros, como el caso de La Reina, donde nosotros tenemos 41 adultos mayores, de los cuales 40 fueron derivados por el SENAMA. Cuando hablo de derivados, en el fondo fueron entregados dentro del marco del convenio. Por lo tanto, siempre exigió y siempre existió la convicción de honrar el entregar personas y después entregar los fondos necesarios, a lo menos para parte de su cuidado. Y eso hoy día es lo que en definitiva está en cuestionamiento. O sea, lo que aquí se hizo fue entregar personas, como aquí se van a demostrar, personas mayores, vulnerables, que no tienen la posibilidad, y en muchos casos se ha visto incluso en la televisión que la misma familia reclama que si los quieren cuidar tienen que dejar de trabajar, que si los quieren cuidar en sus casas no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, se agradece cuando SENAMA hace extensiones y enseña a las personas para que ojalá todas las personas mayores terminen cuidadas en sus casas y no en un hogar o no en un LEAM o no en un lugar en donde él pasa a ser su hogar, un ambiente que no necesariamente es el de su familia, como lo quisiéramos todos. Esta es la realidad. Nosotros administramos 12 hogares. Dentro de esos 12, básicamente en términos de cupo, para poder entender la proporción, SENAMA tiene 1.138 plazas, ¿ok? Hablemos de camas, por llamarlo de alguna forma. Nosotros 400, o sea, si nosotros lo miramos objetivamente, somos un cuarto del equivalente de la red del SENAMA. O sea, no son 2 hogares, no son 20 camas, o sea, estamos hablando de 400. Y eso es un desarrollo que se ha logrado en el tiempo. 50 años, si no hace mucho rato, habríamos desaparecido, cosa que es lo que está sucediendo, lo que no pasó en 50 años, está pasando en estos 2 meses. ¿Ok? El aporte mensual, si uno ve y saca esta información básicamente de la página del SENAMA, se publica cuánto fue el monto entregado y cuál es el monto entregado en las distintas licitaciones para la operación de los hogares. Cuando hablo de operación, implica que toda la infraestructura fue entregada, entendiendo el mobiliario como asimismo el tema de construcción, y en algunos casos incluso nuevo. Por lo tanto, las exigencias tendrían que ser similares y asociadas a lo que nosotros estamos viendo. El aporte, si uno ve la columna que lamentablemente sale oculta o tapada, digamos, el aporte, ahí están los 124.500 pesos que nosotros vamos a tener durante este año, independiente cómo se entreguen. Si en definitiva me pueden pasar toda la plata de una sola vez, los 600 millones de pesos, o me pueden pasar en cómodas 12 cuotas y al final la plata hay que gastarla igual, es un problema de caja. Pero en definitiva ese es el aporte que va a hacer el Estado a estos adultos mayores. Ahora, eso es en la medida que se mantengan los que están hoy día, porque efectivamente se van a ir reduciendo, como se va a demostrar. Cuando se habló en términos de etapa, y nosotros planteamos esto, tuvimos una reunión en octubre, el 19 de octubre, donde concurrimos al SENAMA, hablamos con la directora, le expresamos esta preocupación, le mostramos, de hecho, este mismo cuadro, con los mismos números, y la preocupación fue que no se vio o no se entendió quizás la implicancia que tenía
el tener que cerrar estos hogares por falta de financiamiento. O sea, aquí estamos hablando definitivamente de un problema de financiamiento. Las razones podrán ser súper atendibles porque el Senama decide, particularmente la directora, quien reconoce y dijo yo soy la responsable, en las 2 reuniones que hemos tenido, de poner ese número, y tiene que ver con un tema de concursabilidad. Ahora, cuando uno concursa por algo, yo no sé si nosotros estamos dispuestos a concursar o que mi empleador concurse por mis remuneraciones. Ahora, siempre se entiende el concepto de subsidio. Les vamos a dar un subsidio para que nosotros como entidad cuidemos a estos adultos mayores, pero la verdad es que cuando es 100% la entrega, la pregunta es, todo el resto, si doy vuelta a la historia, lo subsidio yo. Yo tengo que salir a conseguirme ese financiamiento. Entonces la pregunta es, ¿quién subsidia a quién? Si sabemos y tenemos claro que mantener a un adulto mayor, si no, en ninguna de esas organizaciones con nuestros cientos y tantos mil pesos no lo tomaría nadie. A nadie le interesa porque en el fondo ellos sí concurren con un negocio, sí concurren con una administración, quien sí podría implicar hasta cierto punto, digamos, el tener ingresos, digamos, y poder seguir funcionando con eso. Son organizaciones que podrían estar asociadas a la iglesia, como el caso, ¿no es cierto?, del Refugio Cristo, con el Curo Paso, o algunas ONG que tienen de alguna forma otras fuentes de financiamiento si es que realmente las necesitan, las mismas municipalidades. De hecho, el informe para la Comisión de la Tortura, cuando fiscaliza a otros hogares que son del Senama, y ellos mismos declaran que reciben los 750.000 pesos más 700 y tantos mil pesos de la municipalidad y llegan a un total de 1.200.000 y así todo no les alcanza. Entonces, la verdad es que hay una desproporción muy grande y la única razón entre un adulto mayor y el otro es que en el hogar en que cayeron, el gobierno o el Estado, o llamémoslo como queramos, no estuvo dispuesto a poner los recursos que necesita. Esa es la historia. Ahora, para mostrar en términos de cuál es la etapa, nosotros en esa reunión con Senama después tuvimos una posterior porque nosotros queríamos saber, digamos, qué es lo que iban a hacer en términos de modificar el presupuesto, cosa que no sucedió. Las razones que se dieron, la verdad es que nunca las hemos entendido a cabalidad. Básicamente lo que termina exponiéndose es que la idea es igualar la cancha en términos de cuánto reciben todos los otros hogares que se le entrega un subsidio y que tienen que concursar. Yo no podría decirle, no sé, a la contadora que voy a concursar para poder ganarme su sueldo y si eventualmente me lo gano, le pago su sueldo. Eso no existe en ninguna parte. Entonces, este tipo de actividades que son intensivas en mano de obra no pueden estar a la suerte de ganarse o no ganarse un concurso. Porque así como nosotros hoy día estamos sujetos a que nos rebajaron un día para otro el concurso, el fondo asignado o el monto de la asignación directa, también podríamos no ganarnos el concurso. A alguien se le ocurre que no tenemos capacidad. Tanto así que de hecho nosotros no podemos participar en el concurso porque hay una línea expresa que dice, como ha sido todos los años, que si nosotros estamos recibiendo aportes directos del Estado, particularmente del Senama, nosotros no podemos participar en los concursos. Y eso está publicado en las bases que se publicaron el año pasado, entiendo que en octubre o en septiembre. Si nosotros llegáramos a concursar, o si el concurso se abriera ahora, para recién tener los fondos, como pasó el año pasado, en septiembre, o sea, yo le podría pagar el sueldo a la gente en septiembre y podría optar a 150.000 pesos, no nos engañemos, aquí no voy a lograr los 900.000 pesos del costo que tenemos, o los 700 que necesitamos para poder complementar. O sea, si tengo los 124, a lo más voy a tener los otros 150 para llegar a 320.000 pesos. O sea, me siguen faltando 400.000 pesos. La pregunta es, ¿quién los pone? ¿Ok? ¿De qué? De adultos mayores que nosotros no elegimos en términos de hacernos cargo, pero sí teníamos la obligación de hacerlo porque en ese momento el gobierno, a través del Senama, con un acuerdo, nosotros lo firmamos. Pero de ahí hacia adelante, a contar del 1 de enero, nosotros siempre esperamos que se honrara su palabra en términos de decir, perfecto, yo te paso personas, pero me hago cargo de ellas también. O sea, mi misión hoy día parece que es salir a conseguirme los recursos para poder atender a las personas que me dejó en algún momento el Senama, si uno lo mira simplistamente. Y es muy difícil cambiar eso.
En términos del aporte mensual, son 1.000 millones de pesos contra 49.666, que es dividiendo los 670 millones de pesos, los 590, millones de pesos. Por lo tanto, nosotros, o el resto, recibe el 95% de los recursos y nosotros el 5%, debiendo atender al 25%. O sea, si yo tomo el promedio, que son esos 844.000 pesos, ¿de dónde los saqué? En términos de la presentación de la ley del presupuesto, se planteó que se iba a hacer un reajuste de un 12,5% del monto. Por lo tanto, lo que yo hice fue justamente reajustar en un 12,5% para poder hacer las cifras comparables. Eso quiere decir que los hogares de CONAPRAN reciben el 15% de lo que recibe un hogar administrado por el SENAMA. O sea, de nuevo entramos a un concepto de discriminación que es absolutamente arbitraria y que no hay ningún argumento y ninguna razón por la cual debiese suceder. Tanto así que en la página del Ministerio de Desarrollo Social aparece CONAPRAN como una opción para poder elegir el hogar a donde usted quiere ir. Si usted tuvo la mala suerte de apretar el botón equivocado y elegir un hogar de CONAPRAN, en lugar de elegir un hogar del SENAMA teniendo las mismas condiciones para ingresar, se equivocó y el presupuesto, o con lo que yo voy a tener que atenderlo, son 124.000 pesos versus los 844.000 pesos que le dan, por supuesto, una mucha mejor atención. Probablemente puede tener mejores, no sé, opciones de médicos, puede tener opciones de otro tipo de cosas que nosotros jamás las vamos a poder entregar, porque con ese presupuesto, con suerte uno comprará, no sé, los medicamentos, y además implica cuidados personales. Aquí no hay voluntariado, aquí hay gente que hay que pagarle, aquí hay gente que va a cocinar, aquí hay gente que va a atender los fines de semana, aquí hay gente que tiene que quedarse en la noche. ¿Ok? Entonces, para poder cerrar el concepto, todas las líneas que están en naranja, nosotros cuando fuimos a la segunda reunión con el SENAMA, se nos propusieron 3 opciones. En la segunda nosotros teníamos que responder. Una era, y de hecho así se dijo, una era entregar los hogares, pero en definitiva nosotros tampoco hay un horizonte de tiempo, por ejemplo, de los 2 años en entregar los hogares, a quien tampoco lo sabemos, no hay concurso, no hay reglas claras para eso. Por lo tanto, no es una opción viable. Lo otro también era entregar propiedades en comodato, que como se hace más adelante, la única fuente que nosotros hoy día tenemos de financiamiento es justamente liquidar activos. Y es ilógico, es irracional. Si a mí me bajan en un 70% mis ingresos, que además yo regale mis activos, que es lo único que yo podría entregar. Es ilógico, es irracional. ¿Ok? Y la tercera opción era una lista de hogares que se tienen que ir cerrando por un concepto de racionalización, que fue propuesta por el SENAMA, a excepción del hogar de la Reina, que nosotros lo incorporamos, versus el hogar de San Javier, para poder tener un hogar que pudiese manejar las personas que estaban en regiones cercanas, y por ejemplo el caso de Hualpén, poder derivarlas allá, o el caso de Rancagua, también derivarlas allá como una alternativa. ¿Ok? En esa visión, la verdad es que nosotros hablamos de esta etapa 1, que fue la propuesta por SENAMA, y lo que estamos haciendo es llevándola a cabalidad en conjunto con lo que nos propuso SENAMA, acompañarnos. Acompañarnos, la verdad es que el concepto es bastante amplio. Acompañar, yo me puedo sentar al lado y nos estamos acompañando. Otra cosa es ponerse con los recursos. Ahora, en este caso nosotros reconocemos que hay una labor y hay una mesa que trabaja todas las semanas en forma permanente para poder derivar a los adultos mayores y dejarlos en distintos hogares en donde ellos de una u otra forma nos pueden ayudar a generar esos contactos. Pero aquí partamos de la base que lo que está sucediendo hoy día es un tema que no fue voluntario. Esto es un cierre absolutamente obligado. Aquí nadie eligió decir, ¿sabe qué? Esto es una decisión de privados, como se ha dicho en forma reiterada, que se le ocurrió un día para otro cerrar. Eso no es así. Nosotros actuamos en la convicción y que las personas respetaban el honor cuando dicen, yo te voy a pasar una persona, que a nadie le gustaría que yo fuera a su casa. Le digo, ¿por qué no cuida a esta persona? Yo le voy a entregar los fondos que necesita, y en la mitad le digo, ¿sabe qué? Se los tiene que salir a conseguir. ¿Cómo? No tengo idea, eso no es problema mío, pero yo sí lo podría ayudar o acompañar en el proceso si que usted lo quiere entregar, pero si es que buenamente se puede hacer. ¿Ok? Entonces, ese es el escenario, un poco caricaturizado, pero esa es la realidad. O sea, hoy día nosotros recibimos el 15% de lo que recibe un hogar del SENAMA. Esos son los números, y yo la verdad es que no estoy inventando nada. A la fecha, se ha cerrado el hogar de Valdivia.
Eso está cerrado, por eso ya está con rojo, y todos los que están con naranjo son los que están en lo que se llama la etapa 1, o en el fondo un proceso de cierre. Se estaba conversando con tal, entiendo hoy día, con el gobernador para ver opciones, pero volvemos a lo mismo. Siempre la opción que nosotros vamos a elegir va a ser que se deriven los adultos mayores y nosotros poder liquidar los activos porque no tenemos otra fuente de financiamiento. Y lamentablemente no hay ninguna otra razón y en el tiempo nos hemos tenido que endurecer esa postura, básicamente porque no hay luces de decir, sí, la verdad es que esto debe haber sido en forma paulatina o está mal hecho, o en el fondo reconocemos que aquí hay un error. Aquí originalmente sí se reconoció en las reuniones que había sido un error como se planteó. Porque nadie puede bajar de un día para otro el cuidado como si el día 1 de enero desapareciera la obligación y cambiara, ¿no es cierto?, la forma de administrar esto o en definitiva de cuidar a las personas. ¿Ok? Por lo tanto, todos los que están con naranjo están con cierre prácticamente inmediato. Si uno razonablemente en un año que tiene 12 meses le bajan 2/3, o sea, nosotros podríamos llegar más o menos hasta finales de abril, hasta por ahí, con los fondos que nos estarían entregando, en la medida que se entreguen dentro de ese periodo también. Esto es un problema de flujo caja. ¿Ok? Ahora, en la propuesta efectivamente del Senama, como se ve, esto no es un problema de recursos, esto es un problema que alguien definió de una forma distinta que se tenía que concursar. Habría sido maravilloso si fuera al revés, si el Senama o los hogares postularan o hicieran concursar al Senama por las camas que uno tiene para en el fondo decir, perfecto, cuánto vale, cuánto cuesta y lo hacemos re bien. Y ellos definirán dónde ponen a sus adultos, pero esta cuestión es al revés. O sea, yo hoy día tengo el problema y me hacen concursar eventualmente para ganarme algo. O sea, yo no sé quién funciona así acá, donde el colegio de los niños se pagará con un concurso, o no sé, la benzina del auto se paga con un concurso. No sé, el arriendo se paga con un concurso. Por lo menos yo no lo conozco. Lo que se propuso básicamente es el cierre de estos LEAM que están acá, que es Antofagasta, tal, son 7. Ahora, si nosotros vemos el perfil, para que entendamos un poco dónde estamos metidos, 7 Senama significa que en tal, los 7 adultos mayores que estaban eran derivados por el Senama. O sea, nosotros les estábamos haciendo la pega al Estado, particularmente al Senama. Que es muy distinto a decir, mira, yo tengo 20 propios suena mal decirlo, pero personas que yo elegí que entraran al hogar, y 7 del Senama. O sea, estoy dispuesto a hacer caridad, ¿no es cierto?, en función de echarle más agua a la sopa. Estoy trabajando para el Senama. ¿Será malo los 7? Claro, cuando veamos el perfil y entendamos que hay gente que yo no puedo sacar de ahí de un día para otro, que llevan muchos años, que están en condiciones severas. Los adultos mayores por el convenio son derivados en condición severa y moderada. No hay entremedio, o sea, el 90%, y por eso el nivel de deterioro que hay, las personas que nosotros cuidamos vienen ya deterioradas, no es gente que lleve mucho tiempo, se vaya deteriorando en el tiempo. No es así. Llegan con problemas judiciales, llegan con situaciones de vulnerabilidad. Ahora, nosotros trabajábamos básicamente para el Senama. Coquimbo y Yapel, mitad y mitad. La Reina, 41, además en una propiedad que ni siquiera es de nosotros. Está en comodato. Y ya nos advirtieron que teníamos un problema, porque la municipalidad dice, chuta, yo no sé cómo van a hacer para cerrar esta cuestión. Aquí va a haber un tema judicial, y se va a judicializar esto. O innovar, lo que sea, nos vamos a meter en un problema que nosotros nunca buscamos. ¿Por qué? Porque nos rebajaron el presupuesto de un día para otro. Nunca se conversó. Eso es lo que estamos, de alguna forma, tratando de resarcir. Nunca se dijo, ¿saben qué? El presupuesto a contar el próximo año baja en un 70%. Habríamos saltado y habríamos tratado de buscar una fórmula pensando siempre en poner el bienestar de las personas mayores en el medio. Por lo tanto, La Reina, lo mismo, trabajamos para el Senama. Región de O'Higgins, Rancagua, 826. O sea, 8 que nosotros tomamos, 26 que venían del Senama. Biobío, Hualpén, 2111. Ayer tenemos un caso que se invirtió. De Los Ríos Valdivia, 6.3, Magallanes, Puerto Natales, 7.8. O sea, ojo, esto es de lo que se está proponiendo cerrar. O sea, 48 que son, digamos, que nosotros tomamos, independiente que uno no quisiera hacer la distinción, si es necesario hacerla. Porque aquí hay un tema de voluntad, hay un tema de no entender que yo te mandé una persona, quería que la cuidaras, y después me eché para atrás y te quité el financiamiento y pasa a ser problema tuyo. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día.
Por lo tanto, del total, el 32% de CONAPRAN, el 68%, o sea, 149 de los 340 o los 327, como vamos a ver más adelante. Esa es la realidad. Entonces, tampoco es 70 ¿ok? Si nosotros hubiésemos mantenido como estaba y no haber incorporado a la reina, la proporción habría sido 40-30, o perdón, 40-60. Más injusta todavía. Porque ¿por qué nosotros vamos a seguir manteniendo esa proporción? Nosotros debiésemos llegar con suerte al 30-70, que fue lo que nos rebajaron el presupuesto. ¿Ok? Ahora, esto que está acá es el cuadro que tiene que ver justamente la etapa 1, la etapa 2, y la verdad es que no se ha definido qué va a pasar con San Javier y Las Condes, que son los dos hogares que por el momento estaríamos pensando en mantener. La segunda etapa es el Bosque, Lo Prado y Conchalí, que estarían en Santiago, y si se fijan, gran parte de los adultos mayores, este cuadro habla de cuántos son y cuál es su estado de valencia. O sea, el 53%, si yo miro lo de abajo, son severos, el 29%, que es el número que está abajo, o sea, los 25% son moderados. O sea, nosotros, a la red completa de lo que nosotros administramos, solo 85 adultos mayores son de nosotros. Y 239 fueron derivados por el Senama. Esa es la realidad. Ahora, del total de residentes, lo que está en la columna que dice tot res, básicamente dice 742. Ese era el total que había al 31 de diciembre cuando nosotros pusimos como inicio este proceso. O sea, 324 adultos mayores. Lo que está marcado con rojo son los 8 de Valdivia que ya no están. Y ahí vemos la proporción. O sea, si yo parto acá y digo tal, el 100% Senama. Veo La Reina, 98% contra 2% Senama. El Bosque, 93 contra 8. Cuando hablamos del Bosque, hablamos que si de los 40 adultos mayores, ahí dice 37 y 3. Son todos severos. Todos severos. Son personas que tienen que tener atención 24/7. Eso es lo que hay que entender. Esto no es un hogar donde la gente va, donde uno hace actividad y después se van para su casa. Es gente que vive ahí, que no está en buenas condiciones, que tienen problemas de ceguera, que tienen problemas de sordera, que tienen problemas de base, que tienen un montón de otras enfermedades. Y que en sus casas no los pueden cuidar. Y por eso me imagino que no se lo han llevado. Pero si uno mira esos números, el 100% son severos y el 93% son enviados por el Senama. O sea, nos dejaron el problema a nosotros. Seguimos con Lo Prado, 31, o sea, de 34. El 91% Senama. Después Conchalí, 90-10. Rancagua, 74-26. San Javier, 72-28. Y así nos vamos hacia abajo. Entonces, la proporción de adultos mayores que hay en los hogares son mayoritariamente del Senama. Por lo tanto, desconocer eso en su obligación como gobierno y como Estado, hoy día es un problema y es grave. Además, nosotros vemos los últimos 4 años, 2020, 21, 22, 23, nosotros como organización solo incluimos o ingresamos a una persona el año 2021. Dado que nosotros teníamos que honrar el convenio que teníamos con Senama, en el 2020, solo por tema de pandemia, por eso no se entregaron más adultos mayores, de hecho se cerraron los hogares, nos entregaron 18. El 2021, 65. 22, 65. 2023, 64. O sea, los últimos 4 años nosotros hemos recibido 212 adultos mayores y solo uno de nosotros. Por lo tanto, ¿para quién estamos trabajando? Ese es el punto. Entonces, hoy día nosotros tenemos que salir a mendigar para que nos asignen recursos por algo que en el fondo nos encomendaron y están faltando, decir, ¿saben qué? No vayan a conseguirse la plata a otro lado, vayan al FONASA, vayan a participar en un concurso, vean cómo se las arregla. El acompañamiento básicamente hoy día consiste en ayudarnos a recolocar a los adultos mayores en un sistema que sabemos que ya está bastante colapsado. O sea, hoy día es al revés. Si se están construyendo hogares como el de Pozo Almonte, donde se está gastando lo que se está gastando para 70 adultos mayores, que viene hace muchísimos años de esa historia, es porque se necesitan. Sin embargo, este tipo de decisiones lo que hacen es justamente lo contrario, va en el sentido totalmente opuesto. No son personas que vayan a participar en una vivienda tutelada, donde en el fondo puedan vivir y convivir con una comunidad y puedan salir en forma abierta. Aquí estamos hablando de personas que tienen un nivel severo
No son personas que pueden estar circulando libremente por todos lados, necesitan una atención permanente. Si la tienen disponible, maravilloso, porque hay quien más que nosotros quisiéramos que esas personas tuvieran el mayor bienestar. Pero nosotros, en estas condiciones, no se lo podemos dar. Así que, señora Presidenta, en el fondo, esto es para que entiendan el contexto de la cantidad de adultos mayores y de dónde vienen. Si fueran voluntarios, sería muy distinta esta historia y nos diría, bueno, ¿para qué te metiste en este problema? Tú elegiste, ¿no es cierto?, el cuidar a estas personas, no sacaste bien las cuentas y te quedaste sin financiamiento. Y eso no fue lo que pasó. Ahora, si nosotros vemos el ranking, para que entendamos un poco el concepto, ranking la verdad es que es una palabra bien fea, pero en definitiva muestra cuánto tiempo han estado las personas. Yo agarré los 25 primeros y los ordené. Aquí, por ejemplo, doña Nora Navarro lleva 35 años en el hogar de Natales. No estamos hablando de una persona que son 2 años, 5 años, 3 años, 2 años. 35 años, es su hogar. Y Natales está con Naranjo, se cierra. Las Condes, 23. O sea, uno tendería a pensar que estas personas mayores, 3 años, 4 años, porque ya viene una condición vulnerable. 23 años. Lo Prado, segunda etapa, 22 años. Natales, de nuevo, 22 años. Don César Jara de Lo Prado, 20 años. O sea, cuando yo miro la cantidad de tiempo, ahí estoy tomando los primeros 25. Los ordené solo por permanencia. O sea, tengo a la última que es Eliana del Bosque, que ya lleva 12 años. 12 años. Si yo tomo a don José Alfredo Contalí, que lleva 13, esa persona fue derivada hace 13 años del Senama. Cuando yo tomo a doña Alicia, lleva 19 años en el hogar de Las Condes. 19 años antes que existiera el Senama. Entonces, esa es la realidad. Y cuando vemos el orden de las personas en términos de edad, que sería el segundo cuadro, y ordenamos de mayor a menor, doña Elisa Alarcón, que vive en Las Condes, tiene 106 años y fue derivada hace 4 años. O sea, esta persona ya venía con más de 100 años cuando se entregó. Y esa persona viene del Senama, que está marcado con amarillo, y la pregunta es, ¿con 124.500 pesos tengo que mantener a doña Elisa hacia adelante? ¿Ese es mi trabajo? Salir a conseguirme el resto de los recursos, aparte de hacer la pega. ¿Ok? El segundo, también en San Javier, 100 años, hace 2 años. O sea, se entregó una persona con 98 años para que nosotros la cuidáramos. Si se fijan, además, están marcadas con las mujeres y los hombres. 23 mujeres, 22 y solo 3 hombres. En la que está, en la línea al lado donde dice Senama o Conapran. ¿Ok? Son casi puras mujeres. Entonces, si nosotros vemos esto, lo mismo, Lo Prado, Senama, 99 años, hace 5 años. Cuando uno empieza a mirar el perfil de personas que están ahí, por ejemplo, no sé, la línea 19, que tiene 94 años, lleva 20 años ahí. Ese es el hogar de esa persona. Esa persona llegó a los 74 años y ella lleva 20 años ahí viviendo. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, no estamos hablando solo de números, no estamos solo hablando de camas frías, estamos hablando de personas que han hecho los LEAM su hogar. Y esas personas, por mucho que nos hable y la voluntad de no desarraigarlos y que cambien su espacio o como uno lo quiera ver, eso va a suceder. Y no es algo que nosotros queremos, ni que hayamos optado, ni que hayamos buscado. Esto es una decisión exclusiva de este gobierno, en donde está faltando al compromiso de hacerse cargo. Veamos solo los que están con amarillo ahí. O sea, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de 25 de los más longevos fueron derivados del Senama. Entonces, esa es la realidad de esto. No es una labor que nosotros hayamos salido a buscar y que hoy día en el fondo digamos, miércoles nos metimos en este forro, necesitamos ayuda del gobierno, el gobierno dijo no, tengo otras prioridades, lo que sea, pero están desconociendo el cómo llegaron esas personas ahí y en las condiciones en que llegaron ahí. Y eso no se hace. Nosotros fuimos hace un mes atrás, el 23 de enero, a la Comisión del Adulto Mayor que nos citaron, y básicamente estuvo la intervención de estos 3 senadores, don Sebastián Keitel, donde
transcribo textual lo que ellos dijeron. Si gustan, después de todas maneras la presentación se las puedo dejar, así también lo pueden ver, en donde en los tres casos coinciden concretamente en que esto debió haberse hecho si querían que nosotros no siguiéramos prestando esta atención, entendiendo que esto era una labor particularmente del Estado, porque lo querían así o estaba definido así, como en algún momento salió de la educación o lo que sea, una labor de cuidado del adulto mayor como una labor de Estado, así que salgan los privados que nosotros lo podríamos hacer mejor. La verdad es que uno podría haber dicho, hagámoslo con tiempo. Mira, ¿sabes qué? Vamos a rebajar los recursos, devuélveme estas personas, o yo me voy a hacer cargo, o existen estos cupos y los vamos llenando y me comprometo a entregarlos, señora presidenta, con una cierta antelación. Esto no se hace de un día para otro. Yo no me puedo enterar que en diciembre, en el último día de noviembre, cuando ya se aprueba el presupuesto, definitivamente no tengo ninguna opción y voy a quedar con un 30% del monto que se me entregaba antes y que además ya era insuficiente. Entonces, esto que está acá, como lo dijo el senador Keitel, dijo, esto que está acá es una burla, dijo. Me parece una cierta burla, entendiendo y comparando lo que entrega a niños del Sename y lo que se entrega absurdamente también a lo que es mantener a las personas privadas de libertad. O sea, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Qué entendemos por cuidar a los adultos mayores donde esas personas tienen el mismo derecho que podría tener una persona privada de libertad? Sin embargo, desde el punto de vista de los recursos que estamos dispuestos a entregar, aparece como una diferencia tremendamente significativa. Ahora, uno podría decir, sí, bueno, es una política. Perfecto, ¿por qué no es la misma política con los hogares del Senama? ¿Por qué se les entrega 800 y tantos mil pesos a los hogares del Senama para hacer lo mismo? Uno podría decir que lo hacemos un poquito mejor, porque podemos poner médicos. Efectivamente, cuando uno tiene más recursos, probablemente puede hacer las cosas mejor. Nosotros hemos tenido que cubrir gastos. En los últimos 2 años hemos invertido 400 millones de pesos en mejoras. El año pasado, en septiembre, nosotros sufrimos 3 robos en el hogar de Lo Prado, donde gran parte de los adultos mayores también son gran parte fueron derivados justamente del Senama, pero no recibimos ni uno, nos gastamos 95 millones de pesos en reforzar todo lo que nos habían robado y que no volviera a suceder. Entonces, la verdad es que esta cuestión es el mundo al revés. Básicamente esas son las intervenciones. Los 3 senadores hicieron mención a ¿cómo se llama? A que había una falta de programación, incluso hablan de responsabilidad, de burla en el monto, y particularmente el senador Chaguán dice que va a ser personalmente responsable a este gobierno y al presidente Boric en el caso que nosotros tengamos que cerrar y adultos mayores queden en condiciones más desfavorables que las que ya estaban hoy día. ¿Okay? Muchas gracias por sus palabras. La verdad que estamos cortos en el tiempo. Sí. Esta comisión termina un poquito antes de las 7 y son las 6:30. Entonces, para que puedan hablar, no sé si le quedó algo importante, pero... 2 puntitos así muy, muy cortos. La verdad es que dentro de las cosas que nosotros nos fuimos enterando y que también son problemas, si nosotros vamos a concursar, y estos son el EAM que ya tienen asegurado su financiamiento, están en paro porque no se les ha entregado sus fondos. ¿Ok? Eso es lo que se ve, eso es lo que en definitiva, eso es cómo voy a firmar un acuerdo y a la fecha, si ellos ya tienen acordado el monto, no lo reciben, menos puedo concursar. Por lo tanto, eso es lo que afianza y que nosotros no podemos estar a la buena voluntad de lo que definen las personas de turno del gobierno. Lo segundo, y es muy corto, son los costos y lo que significa el EAM y entender que, por un lado, estamos cerrando el EAM, que hoy día nosotros tenemos, que esa plata podría meterse con mucha facilidad dentro de los hogares que tenemos, mejorando la infraestructura, metiendo otros recursos adicionales, y resulta que este proyecto de Pozo Almonte viene en el año 2016, es un proyecto fallido del gobierno de Michelle Bachelet, en donde ahí están todas las condiciones que se pusieron, que sería bueno que las investigaran, en donde efectivamente ese proyecto se cayó, partió con 2.600 millones de pesos, como dice arriba, después subió a 3.000 y tantos millones de pesos, como está en la esquina, 3.100 millones de pesos, hoy día ya van 4.900 millones de pesos. Y cuando vemos eso en la cabeza de los que estamos acá, el costo de construcción de 53 UF del metro cuadrado, equivalente, si nosotros sacamos el terreno, a el hospital que se estaba comprando en Santiago, ¿cómo se llama?
Sierra Bella, o sea, por 8.200 millones de pesos. Aquí, si uno se fija, en el historial, aquí se hablan de 4.900 millones de pesos y como si se estuviera inaugurando una obra nueva desde marzo del año pasado, con un avance, según las redes sociales, por lo que yo me di cuenta ayer, en 20%. Y se supone que esto se inaugura en diciembre del 2024. Ese es el costo real que tiene hoy día para el gobierno abrir un ELEAM nuevo para 70 adultos mayores. Y para mantener a esos 70 adultos mayores a 830.000 pesos es equivalente a lo que a nosotros nos van a pasar para el año completo para 327 personas si es que hubiéramos seguido en el mismo esquema. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, realmente resulta dramática la situación que está ocurriendo. A mi parecer es una tremenda discriminación. Si se está pagando hoy día alrededor de 800.000 pesos por personas privadas de libertad, si hay pensiones de gracia por más de 500.000 pesos de por vida a personas jóvenes que van a estar muchísimos años recibiéndola, y acá tenemos a adultos mayores de más de 90 años postrados, enfermos, y que finalmente van a ser sacados del lugar que ellos están habituados. Esas personas en general ya es complicada su vida en condiciones normales, dijéramos, ya trasladarlas a otro lugar me parece de verdad muy discriminatorio y muy denigrante hacia estos adultos mayores. Creo que es un tremendo error. Creo que no se puede concursar por los dineros en el fondo de estas personas mayores. Debería haber sido con una programación, debería haber sido finalmente que no pudieran entrar más adultos mayores, a lo mejor quizás agrupándolos un poco más en algunos lugares, pero entregarlo, además que son tan pocos, y finalmente estamos hablando de un número bien pequeño en relación a lo que es un gobierno, un aparato estatal y a todos los recursos que se entregan en muchas cosas. Entonces, la verdad que genera una impotencia y una pena tremenda de que no se esté tomando en cuenta esto. Bueno, cedo la palabra a los diputados que la habían pedido. Diputada. Buenas tardes, presidenta, buenas tardes a los colegas y por supuesto también a ustedes con EPRAM. Les comento, yo represento la región de Los Ríos, a Valdivia. Y estuvimos con el equipo, con apoderados de las personas mayores que residían en este establecimiento que fue cerrado. Y uno de los temas que me llamó poderosamente la atención, y me llama aún más poderosamente la atención por la preocupación que ustedes señalan que tienen por las personas mayores, que les dijeron vamos a cerrar, y ahí quedaron. Entonces, esa situación igual es compleja. Nosotros claramente que hicimos las coordinaciones con Senama en la región, con la Ceremi, que ya también ya habían tenido conversaciones con las apoderadas y apoderados, pero yo lamento realmente la situación. A mí me gustaría, porque ustedes hablaron de cifras, de porcentajes, a mí me gustaría, ojalá, no sé si lo tienen en la presentación, a lo mejor como tuvieron que exponer menos, pero a mí me gustaría saber eso, la fundamentación de lo que señalaron respecto a los montos, a las diferencias de monto. También me llama la atención de que usted lo señaló enfáticamente respecto de que el Senama les derivaba a personas mayores. ¿Eso era una decisión unilateral o se estableció en un convenio o ustedes lo sabían? Vamos a ver. ¿Te está preguntando? Ya. Sí, primero, usted si quiere vaya anotando más o menos las preguntas. Vamos a juntar los comentarios de los diputados y después contesta. Presidenta, y 3 preguntas muy, muy precisas. Respecto de el inmueble en que está funcionando este ELEAM, necesito saber el origen de los fines por los cuales hubo un traspaso
y qué van a hacer con ese inmueble. Eso, gracias, presidenta. Gracias, diputada. ¿Diputada Roja? Sí, gracias, presidenta. Yo digo desde ya que igual el tema es bien profundo y bien largo, entonces no sé si lo vamos a alcanzar a ver en el tiempo que tenemos, pero al menos creo que sería importante que nosotros pudiéramos dejar planteadas las interrogantes para que sean respondidas. Yo tengo varios puntos que hacer, así que desde ya digo que a lo mejor me voy a alargar más de lo que quisieran los colegas. Pero en primer lugar, a mí me gustaría igual, porque sobre este tema ya expuso la directora antes del receso. Entonces, igual hay algunas informaciones de contexto que a mí me parecen relevantes. Específicamente una, que tiene que ver con la cantidad de LIAM que hay en Chile. Los 847 LIAM que nos dijeron, que 601 son privados con fines de lucro, que 224 son privados sin fines de lucro, más los municipales, y que están estos 22 públicos operados por terceros porque Senama no los opera directamente, que son los que se mencionaban acá. Y dentro de esos que son sin fines de lucro, dentro de estos 224, hay 152 que funcionan mediante concurso. Y el que no estaba funcionando mediante concurso era CONAPRAM. Entonces, yo aquí miro las caras de todos y me pueden rebatir el punto, pero el contexto que se nos informó es este. Entonces, yo creo que no es menor y que es, a ver cómo decirlo para que suene de la mejor manera, pero que también es suficientemente honesto intelectualmente que esta información esté sobre la mesa, ¿ya? Porque efectivamente hoy hay otros centros que operan de esta manera. Entonces, yo creo que, por ejemplo, otro dato de contexto que es relevante y que es una pregunta que les dejo sobre la mesa es si CONAPRAM recibe o recibía recursos además del financiamiento que le entrega directamente el Estado, que además es una información que no nos puede entregar directamente Senama, porque Senama no tiene esa posibilidad, digamos, por ley de saber cuánto reciben por cada uno de los adultos mayores estos centros. Y eso no significa que lucren, no quiero ponerlo en ningún caso en ese sentido, pero tampoco significa entonces que por cada adulto mayor tienen solo el monto que les entrega Senama, sino que también se dispone de otros fondos para mantener a esos adultos mayores. Entonces, yo creo que esas dos cosas, lo que tiene que ver con cómo opera el sistema en su totalidad, y no necesariamente en comparación con cómo funciona educación o cómo funcionan las cárceles, que son casos bien distintos. O sea, esos sistemas son muy distintos y podemos estar o no de acuerdo. Yo tengo muchas críticas a ese sistema y puedo estar de acuerdo con usted que a lo mejor el monto no corresponde, pero específicamente si nosotros nos centramos en el funcionamiento de los ELIAM, hoy día hay centros que funcionan en las mismas condiciones que se le están exigiendo a CONAPRAM. Y yo quiero darle un punto a CONAPRAM en esto, porque, y coincido con los senadores en términos de los tiempos con que esto se avisa, la manera en que esto se hace, que a lo mejor debería ser más progresivo o debió haber sido más progresivo. Yo coincido plenamente con eso, pero lo que a mí no me parece, y repito, desde un punto de vista de honestidad, es que se nos plantea una situación en comparación con sistemas que no son el sistema de cuidados de adultos mayores mediante el IAM. Porque tenemos, y repito, 152 instituciones que funcionan mediante concurso desde 2013. Porque desde 2013 se le exige a estas instituciones y solo no se le exigía a CONAPRAM esa forma de funcionar. Y yo le recuerdo que el presupuesto es presentado por el gobierno, pero lo aprueba este Congreso. O sea, que muchos de nosotros aprobamos este presupuesto y muchos de los senadores aprobaron ese presupuesto, porque para que este presupuesto fuese aprobado requirió de los votos de senadores, senadoras, diputadas y diputados. Y uno de los puntos importantes que estuvo en la discusión presupuestaria, y ahí las diputadas, los diputados me podrán corroborar, fue los cuestionamientos a los tratos directos. Entonces no estamos hablando de una discusión que además es ajena a la discusión que se da en el Congreso en el marco de la discusión presupuestaria. Entonces, de nuevo, le doy el punto a CONAPRAM y quiero ser muy clara con esto, de los tiempos, del momento en que se avisa, de cómo se realiza, pero a mí, y esto lo digo a tono completamente personal, no me parece ni lógico ni injusto que todos los ELIAM tengan el mismo mecanismo de funcionamiento mediante concurso a los recursos públicos. Porque lo que había aquí era una excepción con un centro.
que tiene varios, tiene la historia que tiene CONAPRAM, no quiero desconocer aquello, ni quiero señalar que, claro, que se le informe de un día para otro o de un mes para otro a una institución con 50 años, claro, yo puedo considerar que eso no estuvo bien, pero nosotros tuvimos una discusión bastante profunda respecto de los tratos directos y cómo se entregan los recursos del Estado. Y si usted compara entonces en el sistema de los ELIAM lo que vivía CONAPRAM respecto de lo otro, o sea, citemos a todos los otros centros, a los 152 que postulan, y les preguntamos qué les parece, porque seguramente todos nos van a decir que los recursos son insuficientes, y yo también les doy ese punto, yo también creo que lo son. Pero respecto de la concursabilidad, yo creo que acá es otro el consenso. Y si no lo es aquí en esta comisión, sí lo es con la mayoría de los votos, porque por eso se aprobó el presupuesto en este punto en específico. Se podría haber rechazado en una partida en específico. Entonces, a mí me parece que eso hay que ponerlo, por eso insisto en el punto de ponerlo en un contexto más claro y menos antojadizo respecto de qué se compara con qué se compara. Yo tengo algunas preguntas extra, porque yo tengo entendido que había un ELIAM también en Iquique, de ustedes, y que no está mencionado en la lista, me imagino que porque es que cerró antes, pero me gustaría saber en específico por qué ese ELIAM cierra, porque esto ocurre antes del cambio, digamos, entonces podría ser importante saber también qué pasó en ese caso. Bueno, les hice la pregunta respecto de los ingresos extra que se perciben, porque como decía, Senama no tiene esa información, entonces no la puedo pedir a Senama y los únicos que lo pueden entregar son ustedes. Entiendo además que existía una posibilidad, que no fue posibilidad para ustedes decidieron que no, pero que, por su intermedio, Presidenta, pero que era el comodato, la posibilidad de que Senama se hiciera cargo de esos centros, de algunos o de todos. Entonces, yo creo que sería bueno en ese punto también que ustedes y por supuesto Senama, que es la contraparte, nos dijeran sobre eso, porque esa podía ser una alternativa precisamente para no tener que reubicar a las personas, sino que se mantuvieran ahí. Y lo último que me gustaría sumar quizás como un tema más profundo, y yo le agradezco mucho a CONAPRAM que nos haya presentado lo de las edades, porque aquí decíamos con la diputada 35 años, o sea, además, como desde el punto de vista de que una persona pase 35 años institucionalizada en un lugar que no es su casa, más allá de las redes que uno puede generar, pero esa no es su casa. Entonces, a mí me preocupa, y esto lo pongo de nuevo desde el punto de vista de la política pública, si pudiéramos tener esa información más general respecto de los ELIAM, en términos de cuál es el tiempo que la gente pasa en una residencia y las razones por las que llega a una residencia. Porque yo encuentro que es muy fuerte, y de nuevo le agradezco que lo haya presentado, ver esos números. Porque si se fijaron, 35 ya era el caso extremo, pero habían 20 años, 10 años, la gran mayoría llevaba mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que eso sería bien importante que lo tratáramos en específico, porque a mí me parece que el sistema obviamente tiene un problema si está funcionando de esa forma. Muchas gracias, diputada. Espérenme que terminen todos, porque la verdad que no vamos a alcanzar. Diputada, ¿quién me había pedido? Diputada Marlene. Y después diputada Morales. Bueno, yo lamento mucho no estar presente desde el comienzo de la sesión. La verdad que este es un tema que yo lo toqué mucho en mi región. Yo soy del Distrito 20, que es Concepción, Hualpén. Ustedes tienen en Hualpén un hogar, lo visité. La verdad que yo defendí con mucha fuerza a CONAPRAM en un inicio, porque la verdad que yo entiendo que son insuficientes y comparto absolutamente las palabras de la diputada Rojas, pero quiero yo sé que estamos contra el tiempo, pero quiero decir que cuando se habla de los adultos mayores, a mí me molesta mucho cuando se habla como que fueran muebles. Es como, no, los vamos a enviar, tenemos donde localizarlos. O sea, la gente cuando está en un hogar, ese es su hogar, esa es su casa, ahí están sus amigos, con quien se levantan, con quienes comparten. Entonces, lo encontré de verdad lamentable que se tuviera que cerrar porque no habían recursos. Y yo levanté con mucha fuerza la voz por ustedes,
pero después pedí algunas fiscalizaciones, algunos oficios, y en el caso de Hualpén habían varios sumarios sanitarios, conocí las instalaciones inclusive también, y quiero decir muy sinceramente que acá esto no tiene que ver con temas políticos, acá esto es, los adultos mayores, los niños no tienen color político. Acá nosotros tenemos que luchar con toda nuestra fuerza para que nuestros adultos mayores dejen de ser el cename que hoy día, yo me atrevo a decirlo, existe en muchos hogares que están clandestinos. Sin ir más lejos, en Biobío hace muy poco se le entregó recursos del gobierno regional a un hogar, que lo vamos a conversar después, diputada, a un hogar, o sea, diputada, directora, miren, le estoy, a un hogar que no tenía resolución sanitaria. Entonces se le entregan recursos, o sea, acá, y todos sabemos que hay hogares que funcionan de forma clandestina, pero nadie lo dice porque ¿dónde vamos a dejar a los abuelitos? Entonces, nadie levanta el tema porque dicen, ¿qué quieren? ¿Que cierren? Si cierran ese hogar, ¿qué va a pasar con estos abuelitos? Los vamos a tener que echar a la calle. Entonces, nadie quiere hablar. Y yo creo que aquí tenemos que partir siendo transparentes, siendo sinceros, en el sentido de que esta es una realidad y lo hemos hablado con la directora y con muchas personas que comparten, digamos, esta visión de que aquí hay que transparentar lo que pasa con los adultos mayores. Entonces, para no escaparme del tema, lo de Conapran a mí me parece que lo del tiempo fue demasiado poco tiempo que le dieron, evidentemente, y creo que en eso comparto con los senadores y con todas las últimas declaraciones que han existido en este último tiempo. Pero también creo que Conapran tiene que entender que ustedes también tuvieron un privilegio dentro de los demás que tuvieron que postular y tuvieron también que haberse preocupado de la infraestructura, de cómo estaban funcionando en las distintas regiones. Yo hablo principalmente por Concepción, por Hualpén, digamos, específicamente. Creo sinceramente que cuando fui y miraba y veía a los abuelitos y veía y me imaginaba, no sé, un familiar mío, ahí no hay un área verde, no hay, yo no digo área verde, ni siquiera hablo de paisajismo, hablo de, no hay televisores en las habitaciones. A las 7 de la tarde fui yo y estaban todos acostados. Entonces, hay cosas que de verdad, yo lo digo con mucho respeto, yo quiero que por favor no quede en esta mesa como que no estoy de acuerdo con ustedes, pero sí hay que transparentar. Aquí hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que hay que cumplir y hay además sumarios sanitarios que también hablan, sí, en el Servicio de Salud de Concepción, para que ustedes estén atentos y para que vean también esa parte que a mí me pareció que yo estaba levantando la voz con mucha fuerza para que siguieran funcionando, pero a mí me interesa que las cosas se hagan bien. Entonces, yo lamento haber llegado tarde porque no pude ver la presentación, sé que la van a enviar a los correos y también entiendo que va a haber una nueva presentación de ustedes, tal vez los van a invitar nuevamente, ¿sí? Deberíamos por el tiempo, pero no da el sí, tiempo. yo creo que tenemos muy poco tiempo para que puedan dar una buena respuesta, entonces a lo mejor sí. 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 Denme un segundo que me queda una diputada, la Carla Morales. Me falta finiquitar muy breve. Lo que quiero decir con esto es que acá tenemos que entender primero que se necesita entender, digamos, de que los hogares que van a seguir funcionando, que ustedes van a seguir manteniendo, hay que subir el estándar, hay que, o sea, de verdad, porque son muchos años. Y yo no quiero que pase lo que pasó en Hualpén, porque a mí me da mucha pena ver cómo tienen que reubicar a estos abuelitos que ellos sienten que ese es su hogar, que esa es su casa. Entonces, es importante que comprendamos que acá tenemos que colocar todo de nuestra parte, porque ¿cómo uno levanta la voz siendo que acá te presentan que hay fiscalizaciones, que hay situaciones irregulares que están funcionando con los profesionales? Cuando yo voy y veo que yo acá en esta Cámara hablé mucho respecto a que ustedes pudieran tener más recursos, yo peleé para que tengan más recursos y para que se desistiera, digamos, de la decisión que se había tomado de no entregar más recursos. Yo estaba luchando para aquello, pero creo también que hay que definitivamente mejorar los estándares y hay que hacer una autocrítica potente y profunda, todos en nuestro rol, como gobierno, como parlamentaria, ustedes también en el rol que están cumpliendo con otras regiones, porque acá lo único que se ven perjudicados siguen siendo nuestros adultos mayores. Hablamos tanto de los adultos mayores, pero ellos necesitan dignidad, necesitan que
de verdad los recursos se entreguen de buena forma, evidentemente, pero además que se le coloque un poquito de amor al trabajo que uno está realizando. Y a veces eso no se ve reflejado en el terreno y en el territorio. Solo eso. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Bueno, solamente acotar que la verdad que con 100 y tantos mil pesos yo creo que es bien difícil poder mantener a alguien. O sea, hoy día eso no alcanza ni siquiera para comer. O sea, todos sabemos el nivel de inflación que tenemos en Chile, lo que vale cada persona cuidadora o cada persona de servicio. Entonces, la verdad que entiendo las palabras, diputada, pero creo que estamos hablando de montos bajísimos, irrisorios para la labor que se pretende cumplir. Diputada Morales. Gracias, Presidenta. Sí, muy cortito para poder, parece que también hay otros parlamentarios que quieren decir algo. Yo primero les quiero agradecer. Yo creo que lo que ustedes han hecho con los recursos que se les ha entregado es realmente una maravilla. Porque el Estado y todos los gobiernos que han pasado, y por eso no comparto las palabras de lo que dice la diputada Marlene, independientemente de las condiciones a lo mejor de infraestructura que puedan estar, aquellas personas mayores, creo que es fundamental que el Estado, y hablo de muchos gobiernos, se hayan hecho cargo de estas personas. Yo encontré impactante cuando usted habló de una persona que llevaba 35 años. O sea, ¿en qué hemos estado en 35 años? ¿En qué ha estado el Estado y en qué han estado los gobiernos? El 76% de las personas son de Senama, derivadas de Senama. Entonces, uno dice, está bien, quizás las decisiones y también no fueron en el momento preciso y en el momento más adecuado, porque primero hay que hacer un plan, hay que hacer un trabajo, hay que hacer una planificación. Entonces, a mí me gustaría, hay varias preguntas que quiero hacer, pero creo que es importante también escuchar a la directora de Senama para ver qué es lo que puede decir ella con respecto a lo que fue mencionado. Yo también lo planteé en la comisión cuando esto salió en la prensa, porque yo lo vi en la prensa a través de mi región por el hogar de San Lorenzo, de la ciudad de Rancagua. Yo no pertenezco al distrito 15, soy del 16, pero encontré de verdad muy puntual poder plantearlo acá en la comisión y por eso lo planteé también hace un tiempo atrás. Pero creo que hay hartas preguntas que hacer, hay harto que analizar, hay harto que responder y yo creo que de alguna manera esto tiene que darse una mirada o una vuelta y principalmente qué es lo que va a hacer la directora con respecto a este 76% de personas que hoy día, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a quedar? Hay avances de cierre, hay otros que ya están cerrados. Entonces, me gustaría ahí poder, Presidenta, quizás también continuar con la comisión y poder evaluar un poco más lo que está ocurriendo. Sí, yo creo, es que no voy a dar más palabras. Lo que pasa, no, es que no voy a dar más palabras, Marlene, porque quedan 5 minutos. Hay un acto del Día de la Mujer. Me han pedido todos que quieren llegar al acto, que es a las 7 de la tarde. Por lo tanto, voy a pedir la unanimidad para poder invitarlos a la próxima sesión y continuar con el tema, porque yo creo que hay muchas palabras, tiene que hablar la directora, hay muchas respuestas que nos tienen que dar ellos. Entonces, yo creo que deberíamos dejarlo hasta ahí. ¿Ah? Ponle el micrófono. A ver, yo quiero dejar claro y pido que se me escuche que yo en ningún caso he dicho y he sido categórica en decir lo mal que está funcionando el Estado, no solo en este y en todos los gobiernos anteriores. Entonces me parece extraño que la diputada Morales no sé lo que comprendió de mis palabras. Lo que quiero decir es que esto no tiene que ver solamente con CONAPRAN. Yo estoy iniciando una comisión investigadora para ver la cantidad de hogares clandestinos que existen. Y esto no es contra este gobierno, esto es en contra del Estado, cómo está funcionando. Sí, se entendió al revés, diputada. Por eso, sí, pero para que quede claro de que yo he sido la defensora de CONAPRAN durante todo este tiempo, lo que quiero decir es que hay que mejorar el estándar y que si estuvieron 30 años también se pudieron haber manifestado y pudimos haber levantado la voz antes. Porque si yo tengo y estoy a cargo de adultos mayores y no me dan los recursos, yo tengo que levantar la voz, hablar, decir, pedir apoyo a los gobiernos de turno, porque nosotros tenemos una responsabilidad si estamos cuidando a los adultos mayores, a eso me refiero. Gracias. O sea, tampoco acá... Gracias, diputada. Diputado Trisotti, que no ha hablado, 2 minutos y después vamos a cerrar la sesión la vamos a continuar el próximo martes. Pido la unanimidad para continuar el próximo martes. Gracias, no he cerrado, le estoy dando. Gracias, Presidenta. No, sí, muy breve. La situación en la región de Tarapacá sigue siendo dramática. Yo le agradezco que podamos estar analizando este tema. Hace un tiempo atrás se cerró el Águilas Blancas que dependía de CONAPRAM, el año pasado el San Vicente de Paul,
y yo me alegro, sí, que se esté construyendo por parte de Senama un ELIAM, pese al alto costo, porque tiene una historia dramática y hoy día se necesita. Pero juntamente con las respuestas que esperamos de CONAPRAM, a mí me gustaría una respuesta del Ejecutivo. ¿De qué podemos hacer para el futuro? Yo no sé si habrá alguna especie de plan de transición, de alguna modificación presupuestaria que nos permita poder cumplir el objetivo que sí se tuvo en la discusión de evitar las asignaciones directas, pero claro, ahí el objetivo era que no se repitiera el escándalo en el Servio. Acá esto tiene, cuando estamos hablando de hogares que acogen a adultos mayores, creo que tiene que haber un cierto criterio de excepcionalidad, y a mí me gustaría que en la próxima sesión también el gobierno nos pudiera ilustrar o buscar una vía de salida para tratar de resolver la dramática situación que hoy día se nos ha expuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Trisotti. Bien, entonces ya estamos en la hora, vamos a cerrar la sesión y lo dejamos citado y continuamos la sesión siguiente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.